Béla Bartók, junto con Stravinsky y con Arnold Schoenberg, pues es el otro compositor fundamental de la primera mitad del siglo XX. Y además, como Stravinsky, también en su música el ritmo, la energía rítmica, juega un papel primordial, aunque naturalmente de una forma totalmente distinta del músico ruso. Entonces, bueno, Bartók nació en el año 81, 1881, en un pueblo que antes era de Hungría, pero que luego, después de la Primera Guerra Mundial, pasó a ser de Rumanía, que se llama Naghișen-Miklós, pero que desde que se ha hecho rumano, ahora se llama San Nicolau Maru, pero bueno, se trata en todo caso de la misma localidad. Entonces, Bartók, bueno, empezó a trabajar el piano desde muy joven porque sus padres, que los padres se dedicaban a la enseñanza, pero eran pianistas aficionados, según afirma el propio Bartók, buenísimos. Y desde luego él ya, con 9 años, ya compuso un concierto para piano y orquesta. O sea, tenía una capacidad pianística, pero era un virtuoso, pero desde su más tierna edad, ¿no? Entonces, las primeras composiciones son del año 89, el concierto para piano y orquesta tenía 9 años, y en el año 98, es decir, con 17, se trasladó a Budapest. Y entonces en Budapest, al Conservatorio Superior, donde ya enseguida gozaba de gran prestigio como pianista, era un gran virtuoso. Entonces, en 1906, es decir, con 25 años, hizo una gira por Europa y por España y por Portugal. Incluso aquí en Madrid actuó, y en la calle de la Paz, que estaba muy cerca de la Puerta del Sol, pues hay una placa que recuerda que ahí estuvo el hotel donde Bartók se hospedó cuando vino a dar su concierto a Madrid. Y luego también, bueno, actuó creo que en Bilbao, en la Filarmónica, en fin, recorrió España y Portugal y muchas ciudades de Europa, ¿no? Entonces, ese mismo año, 1906-07, se hizo amigo de Zoltán Kodály, el otro gran músico húngaro de la misma época, y emprendieron un trabajo, una pesquisa absolutamente trascendental, que fue la investigación del folclore. Porque claro, hasta entonces se llamaba folclore pues a las canciones, las piezas que estaban en los cancioneros, que muchas de ellas pues son las que aparecen en la música romántica. Canciones de aquí o de allá están tomadas de cancioneros, pero sin embargo ellos emprendieron una pesquisa real, yendo por pueblos con un fonógrafo, grabando a los habitantes de muchos pueblos, ciudades pequeñas y tal. Hay una fotografía muy bella en que se le ve grabando con un fonógrafo pues a una muchacha. Muchas de estas grabaciones fonográficas se han conservado y se han pasado a discos de vinilo, vamos, afortunadamente. Es un testimonio impresionante de cómo era la música popular, bueno, pues en una época hoy ya pues muy lejana, ¿no? El caso es que, bueno, fueron, digamos que Bartók y Zoltán Kodály fueron los fundadores de lo que llamamos la etnomusicología, que no, de verdad, investigaron lo que cantaba la gente. Bartók ha escrito un artículo muy largo y bastante divertido, además, contando las peripecias y la dificultad para convencer a los campesinos de que cantaran las canciones tradicionales y no las canciones de moda, que era lo que hacían cuando se les pedía música antigua, ¿no? Entonces, bueno, Bartók, cuando la Alemania nazi se entró en Hungría, pues claro, eso fue en el año 37, pues 3 años más tarde Bartók emigró a Estados Unidos con la familia, que además no le fue nada bien desde el punto de vista económico, y bueno, murió en el año 45 pues de leucemia en Nueva York, ¿no? Entonces, bueno, Bartók realizó muchas obras propias a partir de adaptaciones de canciones populares, y esas obras tienen títulos, canciones de aquí, hay una famosísima, las canciones de Csekely para coro masculino, que es una belleza, o las canciones de Navidad rumanas, son unas miniaturas para piano muy bellas, que son pues eso, arreglos de música popular, pero en su música
vamos a decir, más personal, jamás utilizó temas musicales populares. Lo que se utilizó fueron ritmos tomados de la música popular, pero investigados independientemente, ¿no? De hecho, sobre el tema del ritmo, Bartók fue el primero que describió lo que él llamó ritmo búlgaro. Que esto, claro, ritmo búlgaro, porque él lo encontró en Bulgaria, que eran los compases de amalgama, lo que llamamos compases de amalgama, que son mezcla de compás binario y compás ternario. Esto él lo encontró por primera vez en en Bulgaria, por eso le llama ritmo búlgaro. Pero ese tipo de ritmos existen en Grecia, en Italia y aquí. Aquí en España pues tenemos el zorzico, pues sería un ritmo búlgaro, que es un 5/8, pero que además es irregular, es más búlgaro todavía, ¿no? Y luego, pues yo qué sé, la entradilla segoviana que señaló Agapito Marazuela, que es 10/8, son 3-3-2-2, o la charrada salmantina, que el primero que la escribió fue Dámaso Ledesma. En el caso de la entradilla segoviana, pues fue Agapito Marazuela, el primero que la anotó, pero eso se publicó bastantes años más tarde. Pero vamos, son ejemplos de lo que Bartók, si lo hubiera conocido, hubiese llamado ritmo búlgaro también aquí en España. Entonces, aparte de todo esto, Bartók es trascendental su trabajo por las piezas de tipo didáctico. Él le llamó Microcosmos, es una colección de 6 cuadernos que están escritos entre el año 16 y el año 39 y abarca 153 piezas. Y vamos, el primer cuaderno pues es simplemente, el primer ejercicio es colocar los 5 dedos de las 2 manos sobre las notas do, re, mi, fa, sol. Bueno, pues ese primer cuaderno, que son unas piezas sencillísimas, aunque ya se empiezan a separar las manos en las últimas piezas de ese primer cuaderno. Casi desde el primer ejercicio tienen ya un atractivo melódico verdaderamente singular. El último cuaderno, son 153 piezas, ya digo, el último cuaderno ya son piezas de virtuosismo para concierto. Es una verdadera escuela pianística muy gradual, pero vamos, que abarca pues desde el simple hecho de colocar los dedos sobre el teclado hasta piezas de altísima categoría, ¿no? En fin, las obras escénicas de Bartók, como la que ahora nos ocupa, pues están hechas sobre todo en su primera etapa. El Príncipe de Madera, del año 17, es un ballet. El Castillo de Barba Azul, que es del año entre el 11 y el 18, y El Mandarín Maravilloso, que es entre el 18-19, pero que se estrenó mucho más tarde, en el 26. Y ya digo, si algo caracteriza la música de Bartók es su energía rítmica. Entonces el Mandarín Maravilloso es un mimo, Bartók le llama ballet pantomima, porque hay elementos bailados y hay elementos que son, pues eso, de pura, lo que llamamos nosotros mismos, gestos, ¿no? El argumento es de Menier Lengel, que este hombre, bueno, lo había publicado el cuento en una revista que se llamaba Nougat, o sea, Occidente, ¿no? Y en aquel momento era la revista cultural más importante de Hungría. Y bueno, luego este hombre en el año 19 se fue a Berlín, a Múnich, a Weimar, conoció en Berlín a Ernst Lubitsch, que además es un tema importante, su vida, el cineasta. Luego con su familia se fue a Inglaterra en el año 33, en el 35 a Estados Unidos, que además trabajó como argumentista de cine. De hecho, allí, con Lubitsch, por los argumentos de 2 películas de Lubitsch absolutamente geniales y maravillosas, 2 piezas maestras de la comedia, que son Ninoshka y Ser y no ser, Ser o no ser, pues el argumento es de Menier Lengel, ¿no? Regresa a Europa en el año 60 y a Hungría en el año 70, donde morirá ya con 94 años. Entonces, Bartók trabaja sobre el argumento del Mandarín Maravilloso entre el 18, pero la versión definitiva el 25, 26 y se estrenó en Colonia en el año 26. El Mandarín lo bailó o lo realizó escénicamente Gustav Zeiler y la mujer, la chica, Vilma Aug. El comienzo del Mandarín, pues realmente es que no se sabe muy bien en qué tonalidad está aquello,
porque claro, son acordes por quintas superpuestas o acordes con tritonos, con lo cual el sentido armónico pues no se define muy bien, no se sabe muy bien en qué tonalidad está aquello. Pero bueno, a partir de cierto momento a la chica le traen, los dos individuos que viven con ella, le traen clientes, ella es una especie de prostituta, ¿no? Y entonces el primer cliente es un vals que está en sol, el segundo cliente es otro vals que está en do, y luego ya el mandarín aparece que está en fa sostenido, no está claro si mayor o menor, porque juega con las dos terceras y además una nota re, la ambigüedad tonal es máxima también. Y el final, la conclusión de la obra, está en fa menor. En todo caso, hay un juego, la entrada del mandarín, de trémolos y trinos en los metales, sobre todo, que son los estremecimientos del mandarín, sobre todo en la fase final, cuando muere, ¿no? Hay, ya digo, 3 escenas de seducción y luego 3 intentos de asesinar al mandarín, que muere del último, pero esos estremecimientos son ya los metales en la última fase de la obra. También hay una intervención, si se quiere o no, del coro en algunos de los compases finales, pero sin cantar texto, no es una vocalización simplemente. Entonces, aquí se da interludio entre el mandarín maravilloso y el castillo de Barba Azul. En esta ocasión se va a escuchar el primer movimiento de la música para cuerdas, percusión y celesta. Es una obra ya de la madurez, la última etapa de Bartók, pues compuso algunas de sus obras orquestales de mayor belleza, de mayor categoría, la música para cuerdas, percusión y celesta, que es del 36, la sonata para 2 pianos y percusión, que es del 37, el concierto para orquesta, que es del 43, que además se lo encargó a Sergei Koussevitzky, y luego el tercer concierto para piano, que es del 45. Son algunas de sus obras más grandes, están justamente en la última etapa de su vida. Además, de todo esto, claro, Bartók, es importante señalar que compuso 6 cuartetos de cuerda, que son lo más importante que se ha escrito en ese género desde Beethoven. Vamos, de Beethoven, de los últimos de Beethoven, hay que pasar a los primeros de Bartók. La música para cuerdas, percusión y celesta, en concreto, pues fue un encargo de Paul Sacher para la orquesta de Basilea. Y también le encargó otra obra, que es el Divertimento para orquesta de cuerda. Entonces es una pieza en 4 movimientos, que es lento, rápido y otro lento y otro rápido. El que se escucha en esta ocasión, que es el primero, es un movimiento lento, pero es un movimiento lento que tiene una forma muy particular, porque es una fuga a 6 voces. El tema es dodecafónico, el tema utiliza las 12 notas de la escala, y este tema se va exponiendo, se expone en una tonalidad y luego se respone en la quinta alta y luego en la quinta baja y luego en la quinta alta de la quinta alta, o sea, va recorriendo el círculo de quintas saltando de un lado al otro, la, mi, re, si, etc. Hasta que llega al punto más bajo, que es el mi bemol. Claro, si empezamos por la, pues el punto del mi bemol es el punto opuesto. Ahí estaría el centro del movimiento, efectivamente. Ahí el tema se repite 2 veces, pero claro, ese punto no está en el centro, vamos a decir geométrico, sino que está en la proporción áurea, o sea, 0,618, aproximadamente 0,62, ¿no? Que es la división áurea del segmento, que es algo que utilizó Bartók con mucha frecuencia. En esta misma obra, la música para cuerdas, percusión y celesta, el tercer movimiento, que es un adagio también, pues juega con esa proporción de todas las maneras posibles, ¿no? Y entonces aquí, claro, en este caso, si tomamos la negra como unidad de medida, pues el punto ese armónico, el punto áureo, digamos, pues está en el compás 54 de 88 compases que tiene ese primer movimiento. Y efectivamente ahí, que es donde el tema se repite 2 veces y luego se retrograda y se va responiendo, ahí hay un golpe muy fuerte de platillos, fortísimo, y es justamente pues ese punto culminante
que marca no exactamente el centro, sino el centro áureo, vamos a decir, de ese primer movimiento, que es el que se escucha a guisa de interludio en la presente producción. En cuanto al Castillo de Barba Azul, que es la única ópera que compuso Bartók como tal, el libreto es de Béla Balázs, que Béla Balázs era, se llamaba Gerhard Bauer en realidad, y era amigo de Maurice Maeterlinck, y la obra está claramente inspirada en la Arianna y Barba Azul de Maeterlinck, ¿no? Este hombre, Béla Balázs, pues apoyó cuando se produjo la revolución soviética, socialista, mejor dicho, que se produjo en Hungría antes que en Rusia. Este hombre, claro, inmediatamente se apuntó, era un comunista convencido, y claro, cuando esa república, que se llamó la República de los Consejos, fue salvajemente destruida por el mariscal Horthy, Miklos Horthy se llamaba, pues él tuvo que huir a Rusia. Y en Rusia, allí escribió varios textos sobre cine y luego ya volvió nuevamente en el año 45 a Hungría. Entonces, el argumento pues se basa en un cuento de Charles Perrault. Se ha señalado muchas veces que está escrito en 1695, publicado 4 años más tarde, que a su vez se basa, parece ser, en un personaje histórico, Louis de Retz, que este hombre era un pederasta infanticida porque asesinó a cientos de niños, era un sujeto repugnante, ¿no? Y el argumento parece ser que se basa en la historia de Louis de Retz. Entonces, a su vez, el tema está tratado en el Marianne y Barba Azul de Maurice Maeterlinck, que es de 1902, que Béla Balázs, ya digo que era amigo de Maeterlinck, además había asistido al estreno de la obra que hizo Paul Dika sobre ese mismo tema, que se estrenó en París en 1907. Béla Balázs, estrenó la pieza teatral en una función privada, digamos, que está auspiciada por la misma, era la revista cultural más importante de Hungría, que es donde se publicó por primera vez el tema del mandarín maravilloso, se llamaba Nyugat, que quiere decir Occidente. Pues ahí, en una función de teatro auspiciada en un domicilio particular por esta revista, es donde se hizo la obra de teatro, ¿no? Que el texto se publicó allí y se dedicó a Kodály y a Bartók. Y el propio Balázs pues se lo ofreció a los dos para si querían hacer una ópera. Y en aquel momento Kodály no estaba interesado en la ópera, eso ya fue mucho después, y Bartók inmediatamente se interesó por el texto. Entonces Béla Balázs añadió el prólogo en 1910 y el 13 de junio tenía el texto ya completo. Bartók escribió la obra entre el año 11 y el año 18 y la presentó en un concurso de óperas en un acto que se había convocado en Hungría, y que el presidente del jurado pues era István Kerner, que era el director de la Filarmónica de Budapest. Este jurado declaró la obra inejecutable. Y claro, pues la cosa se tuvo que esperar bastante el estreno, y tenía que haber sido en el año 18, pero Bartók lo retocó, luego lo volvió a retocar en el 21, y la versión final, que es la que se escucha en esta ocasión, es ya muy tardía, del año 36. Béla Balázs, en su texto, su poema, vamos a decir, está escrito en versos octosílabos característicos de la música popular húngara, aunque no tiene rima, ¿no? Pues él, al final del texto, añade como una moraleja fuera del texto que dice: la curiosidad, pese a su atractivo, provoca arrepentimiento. Siempre que la seguimos, nos acaba costando muy cara. Esto escribe Béla Balázs, y efectivamente ese es el tema de la obra, ¿no? La mujer que quiere conocer los secretos amorosos de Barba Azul, y claro, pues esto conduce al desastre, ¿no? El texto ya está en versos octosílabos, pero Bartók lo trató pues al estilo de Pélez y Melisande, podríamos decir. Es decir,
canto absolutamente silábico, que solo hay un momento al final, pero que con textos diferentes cantan los dos personajes a la vez. Y al final, bueno, pues la obra se estrenó en la Ópera de Budapest el 24 de mayo del 18, gracias a un director que era italiano, que se llamaba Egisto Tango, que entre el año, pues fue entre el 13 y el 19, estuvo de director de la Ópera de Budapest. Él conoció la partitura, le pareció interesantísima y inmediatamente organizó el estreno. Bartók había empezado a trabajar en el 11, acabó el 20 de septiembre del 11, y la obra, ya digo, se estrenó en Budapest y luego en Frankfurt se hizo en el 22 y en Berlín en el 28. Y por cierto que en Barcelona se vio en el año 54. Entonces, bueno, el texto había sido, Béla Balas se lo había ofrecido a Bartók y a Kodály, pero Kodály, bueno, en aquel momento pues no le interesó. Y la obra se inicia con una frase pentatónica, lo mismo que la música del mandarín también es pentatónica. Pues aquí se inicia con una larga frase pentatónica que luego se va a repetir en el final, junto con una pequeña célula escrita por terceras mayores paralelas, un motivo brevísimo que sirve como motivo también, no motivo conductor, sino como motivo de apertura y de cierre de la obra. En ese sentido, pues una cierta simetría. Barbazul canta sobre todo sobre la escala pentatónica, aunque ocasionalmente hace algunas cosas en re, y Judith pues canta en modo lidio y misolidio. Y la obra tiene una estructura armónica más o menos simétrica. Empieza en fa sostenido y acaba en fa sostenido. Y luego va pasando por re sostenido, mi bemol, do mayor, la menor, antes de acabar en fa sostenido otra vez. Es interesante porque la escena de do mayor, que claro, no está en la mitad de la obra, sino en la mitad armónica, ¿verdad? Pues está en do mayor, corresponde al momento en que el Barbazul abre las ventanas y se ve la belleza del jardín secreto, ¿no? Entonces, Béla Bartók, hablando en términos generales, pero es una frase que se puede perfectamente aplicar a la ópera suya, dice: entramos en el mundo con lágrimas y con lágrimas salimos de él. El llanto enmarca nuestra existencia. Y Zoltán Kodály, en ocasión del estreno, pues publicó un largo y muy interesante artículo sobre la ópera, en la que empezaba diciendo, hablando de Bartók, que la vida de Bartók supone la comunión intuitiva y personal del ingenuismo primitivo y de la cultura más elevada. Esto está maravillosamente bien visto. Exactamente eso es la música de Bartók. Y hablando ya, concretamente ya, le vamos a dar la palabra a Kodály para concluir. Hablando concretamente del Castillo de Barbazul, dice que la curva dramática y la curva musical de esta ópera se desarrollan paralelamente y se refuerzan la una a la otra como un arco iris doble y grandioso.